Bueno, ahora seguidamente nos preguntamos si un campo gravitatorio o el campo gravitatorio que genera una masa, como podría ser el campo gravitatorio que genera el planeta Tierra, se puede simular o generar exactamente igual utilizando un sistema acelerado, por ejemplo como lo que yo dibujé acá, el ascensor que sube con aceleración g. Bueno, la respuesta es que no, porque claro, si yo me muevo por ejemplo cercano a la Tierra en este punto, la aceleración va a valer g. Pero si yo me voy corriendo a este punto, ya estoy un poquito más alejado del centro de la Tierra, entonces la aceleración va a ir bajando. Si yo estoy, por ejemplo, en este punto, donde yo estoy más alejado del centro de la Tierra, la aceleración ya no es g, sino que tiene un valor menor, ¿no? Porque la gravedad va disminuyendo con la distancia al cuadrado. Entonces, este sería como el campo. Estamos tomando solamente el valor del módulo del campo en estos puntos que están acá. ¿Está bien? O sea, estoy tomando el valor del módulo que corresponde a dividir la fuerza de gravedad que siente un objeto dividido su masa. Bueno, pero eso es g, ¿no es cierto? La fuerza de gravedad dividida su masa. ¿Qué es lo que ocurre acá en el caso del ascensor? Si yo me muevo por esta línea, todos los puntos que están acá tienen la aceleración del sistema, g. Lo mismo que si yo me movería, en vez de avanzar así horizontalmente por esta línea, me moviese avanzando así verticalmente, todos los puntos tienen aceleración g. Lo mismo si me muevo en forma oblicua, todos los puntos tienen aceleración g. Porque cualquier punto de lo que está acá adentro tiene aceleración g, porque son los puntos del sistema que se está moviendo. En cambio acá no. Acá los puntos que están afuera de la masa, como están más o menos alejados de la masa, y bueno, algunos tienen aceleración parecida a g, que son los más cercanos a la superficie, o en un entorno infinitésimo de la superficie, digámoslo así, pero otros puntos no. Entonces la respuesta es que yo no puedo simular con un sistema acelerado el campo gravitatorio de una masa, salvo en una región muy pequeña, digamos matemáticamente hablando, en una región infinitesimal, donde si yo me muevo en el entorno de este punto, en el entorno de esta posición de la Tierra, y la aceleración es más o menos constante. Lo mismo que si yo me moviese en el entorno de este punto acá, como me estoy moviendo cerca de la superficie terrestre, y la aceleración es más o menos constante. Pero si yo ya me muevo así, donde me alejo, en este punto estoy más alejado de la superficie que en este punto, la aceleración va a cambiar. O sea, la fuerza sobre la masa va a cambiar. ¿Está bien? Entonces uno puede simular un campo gravitatorio con un sistema acelerado solo en una región muy pequeña. ¿Está bien? Y esto es lo que va a dar origen a lo que vamos a anunciar ahora, que son el enunciado débil y fuerte del principio de equivalencia. Vamos entonces ahora al principio de equivalencia. Generalmente el principio de equivalencia se divide en dos. Uno que se denomina principio de equivalencia débil y el otro principio de equivalencia fuerte. El principio de equivalencia débil habla de una equivalencia justamente entre lo que le pasa a algo que se mueve en un campo gravitatorio y algo que se mueve en un sistema acelerado. Y el principio, o sea, habla de leyes de movimiento, y el principio de equivalencia fuerte habla en general de leyes físicas, no solamente leyes de movimiento. Entonces, para ponerlo de alguna manera,
el principio de equivalencia fuerte, que es una consecuencia de la igualdad de la masa inercial y la masa gravitatoria, diría que, bueno, lo que está acá, que el movimiento de los cuerpos, o sea, se refiere a las leyes de movimiento, en un referencial que está uniformemente acelerado, sería el mismo que si ese cuerpo estuviese en un campo gravitatorio uniforme. O también lo que sucede es que en un referencial que cae en caída libre en un campo gravitatorio, se anula la gravedad adentro, y uno puede considerar que ese referencial es un referencial perfectamente inercial. Por lo menos uno puede encontrar que se anula la gravedad en forma local, como comenté en algún ejemplo anterior, ¿no? Recordemos cómo es el campo gravitatorio de una masa, que no es una cosa uniforme, ¿no? Bueno, y como había comentado recién, el principio de equivalencia fuerte habla de lo mismo, nada más que reemplazando la palabra leyes de movimiento por leyes de la física en general. Está bien. Así que digamos que son equivalentes, tener un referencial acelerado y un campo gravitatorio. Eso por lo menos en forma local. Por ejemplo, si yo tengo un referencial que se cae en un campo gravitatorio, por lo menos localmente, ese referencial se comporta como un referencial perfectamente ideal. Es decir, que ahí valen las leyes de la relatividad especial, que son las leyes que rigen en los sistemas inerciales. Esto tiene una consecuencia, que uno no puede hacer ningún experimento que distinga si es que uno se está cayendo, por ejemplo, en un campo gravitatorio, o está flotando ahí libre por el espacio. ¿Está bien? Lo mismo que si uno está acelerado en un campo en un referencial, o si está quieto en el campo gravitatorio generado por una masa, por ejemplo. Y cuando digo que no hay ningún tipo de experimento, me refiero a que no existe ningún experimento, tanto mecánico como no mecánico. Porque uno podría decir, bueno, esto vale solamente para la mecánica. Y no, Einstein fue más allá y dijo, esto vale para todos los experimentos. Un experimento mecánico o un experimento donde involucren, no sé, qué sé yo, fuerzas electromagnéticas, o cualquier otro tipo de cosas. Bueno, un ejemplo más de estos sistemas acelerados y puestos en campos gravitatorios. Por ejemplo, en este primer caso, yo tengo dos observadores. Uno está en el sistema S, que está sobre un planeta, por ejemplo, pongamos la Tierra, ¿no? Y el otro está, en este caso, cayéndose con una aceleración, que es la de la gravedad, sobre la superficie de la Tierra. Así que si uno mira esta situación, el observador de ese va a decir, yo estoy quieto en un campo gravitatorio, en un sistema inercial, por ejemplo, en un campo gravitatorio, y sos vos, el observador de ese prima, el que te estás cayendo en forma acelerada en mi sistema, y por eso te sentís, digamos, ingrávido, o sea, flotando ahí, ¿no? Como que no hay fuerza, como que estás en el espacio exterior, digamos. Pero también podría suceder al revés. O sea, el observador de ese prima podría decir, no, yo no estoy cayendo aceleradamente, o sea, moviéndome aceleradamente. Yo estoy ingrávido en el espacio exterior, lejos de todo planeta. Por ejemplo, acá está la Tierra y esto está años luz de ahí, o sea, no siente ningún campo gravitatorio de nada. Y él dice, no, yo estoy lejos en el campo interestelar, en el espacio interestelar, lejos de todo campo gravitatorio, y por eso estoy en estado de ingravidez. Y vos sos el que estás acelerando, en este caso hacia arriba, con aceleración igual a g.
Y por eso notás que estás sobre la Tierra, pero no estás sobre la Tierra, vos acelerás, estás en movimiento y yo estoy quieto. Y acá al revés, ¿no? Decía, no, el que estoy quieto soy yo, el que estás en movimiento sos vos. Bueno, obviamente este sistema no es equivalente a este, porque acá hay campo gravitatorio, mientras que acá no lo hay. Lo mismo acá. Pero, como dijimos, este sistema donde algo se cae y se anuló el campo gravitatorio, entonces pasa a ser un sistema inercial perfecto. Es equivalente a este otro sistema, también inercial, donde no hay campo gravitatorio porque está lejos de toda masa. Y acá este sistema, donde hay campo gravitatorio porque está sobre una masa, es totalmente equivalente a este otro sistema, donde hay un campo gravitatorio porque tiene una aceleración el referencial este. ¿Está bien? Bueno, entonces, por ejemplo, si esta persona haría experimentos acá adentro, no tendría forma de saber si está haciendo experimentos acá en esta situación o está haciendo experimentos porque está acá adentro, sin tierra, sin nada y simplemente acelerando. Lo mismo si hace experimentos acá adentro, no sabría si está en esta situación cayéndose en un campo gravitatorio o si está en esta otra, flotando en un espacio donde no hay absolutamente nada. ¿Está bien? Bueno, esto es consecuencia de el principio de equivalencia, ¿no? Bueno, hablemos un poquito ahora de los sistemas inerciales. Ustedes ven algo en física 1 de sistemas inerciales, que es un sistema donde se cumple la ley de inercia de Newton, ¿no? Ahí, o sea, si no actúan fuerzas sobre un cuerpo, o si actúan muchas pero la suma da 0, entonces el cuerpo se mueve con velocidad constante. En esos sistemas, digamos que es donde se cumple la ley de Newton, donde la ley de Newton, estoy hablando específicamente de esta, donde uno acá pone la fuerza de interacción entre dos cuerpos. ¿Está bien? Es una fuerza, como se diría, real. Si se cumple esta ley, entonces es un sistema inercial. Por ejemplo, ¿qué sería no inercial? Bueno, un sistema acelerado, porque fíjense que en este sistema, para el observador que está acá adentro, supongamos que él no sabe nada, que esto está acelerado, y ve que este otro señor se cae. En realidad no se cae, en realidad el piso del ascensor está subiendo, él está siempre en el mismo lugar. Supongamos que todo esto está en el espacio flotando y de repente el ascensor acelera, ¿no? Entonces ve que el piso se acerca al tipo, el tipo sigue estando ahí, no toca el ascensor, sigue estando ahí, entonces el piso se acerca y para él, que el piso está quieto, lo que pasa es que se cae. Pero entonces se cae con una aceleración igual a g, ¿no? Si esto acelera con aceleración g. Entonces, ¿cómo justifica esta persona que este tipo se cae? Y lo justifica poniendo una fuerza ficticia que apunta para abajo, ¿no? De ahí, utilizando esta fórmula, saca la aceleración, que es la fuerza ficticia sobre la masa. La fuerza ficticia tiene que ser m por g, para que al dividir por la masa le quede g, y que me dé que la aceleración es g, ¿no? Pero a la larga se agrega una fuerza ficticia. Como cuando uno está, por ejemplo, en algo rotando, en un sistema rotante, si uno describe las cosas desde el sistema rotante, tiene que agregar, por ejemplo, la fuerza centrífuga. ¿Está bien? Es una fuerza ficticia. Bueno, cuando uno no tiene que agregar ninguna fuerza, es porque está en un sistema inercial, según teoría newtoniana. Bueno, y después, esto que dice acá, que si uno tiene un referencial inercial, cualquier otro referencial que se mueva con él, respecto de él con velocidad constante, también va a ser inercial. O sea, si en un referencial se cumple la ley de Newton,
en el otro que se mueve con velocidad constante respecto de él, también se deben cumplir las leyes de Newton. Y uno pasa de un referencial inercial a otro mediante transformaciones de Galileo. En relatividad especial es bastante parecido. O sea, los referenciales inerciales son aquellos donde las leyes físicas son covariantes. Es decir, que si uno tiene en un sistema una ley física y hace una transformación de Lorentz pasando a otro referencial, y en ese otro referencial se mantiene la forma de la ley física esa, quiere decir que el otro referencial también es inercial. Entonces, bueno, a diferencia de este, para pasar de un referencial inercial a otro, uno tiene que hacer una transformación de Lorentz. Pero en la relatividad general, la cosa es distinta. Y se habla en relatividad general en realidad de referenciales localmente inerciales. En referenciales localmente inerciales. Yo en vez de utilizar la palabra sistema de referencia inercial, utilizo referenciales. La palabra referencial inercial. Simplemente en la relatividad general, o no tan simplemente, no vamos a entrar en estos detalles porque esto viene más adelante en el curso. Simplemente, por ejemplo, un sistema, un referencial localmente inercial es un referencial que se está cayendo en un campo gravitatorio. Por ejemplo, un ascensor que se cae en el campo gravitatorio de la Tierra. En ese ascensor uno puede definir un sistema, un referencial inercial. Si el ascensor es chico, bueno, todo el ascensor puede ser un referencial inercial. Si el ascensor es extremadamente enorme, bueno, una parte de ese ascensor donde el campo gravitatorio es uniforme, esa parte se comporta como un referencial inercial. Bueno, vamos a ver ahora cómo puede cambiar la frecuencia de emisión, por ejemplo, de una fuente de luz cuando esa fuente está en un campo gravitatorio. O sea, lo que se denomina corrimiento en frecuencia, que puede ser corrimiento al rojo si uno observa la luz que va subiendo desde, por ejemplo, desde la superficie de la Tierra va subiendo, o corrimiento al azul si lo que emite la luz se está, o esa luz, mejor dicho, está cayendo desde la atmósfera, por ejemplo, ¿no?, a la Tierra. Bueno, para eso vamos a utilizar vamos a hacerlo de una manera extremadamente simple, muy informal, pero solamente para tener una idea de cómo se produce ese corrimiento. Bueno, entonces en principio supongamos que uno tiene así un ascensor, otra vez el ascensor que está acelerado, y el ascensor tiene en el fondo una fuente que emite luz y en el techo un detector de luz. Entonces de esa fuente van saliendo pulsos, como se ve acá, ¿no? Sale un pulso, el pulso número 1, después sale otro, a cierta frecuencia o con un cierto periodo de emisión. Bueno, en este caso, claro, el ascensor sube, entonces el detector, o sea, el emisor emite un pulso, ese pulso viaja, y mientras viaja el detector se va alejando del fotón con una velocidad v que se puede escribir como la aceleración del ascensor por el tiempo. Bueno, nosotros habíamos visto en relatividad especial, si revisan esos apuntes, qué pasaba cuando la fuente de emisión se movía respecto del detector, por ejemplo, cuando se alejaba. Bueno, cuando se alejaba lo que ocurría es que había un corrimiento en la frecuencia. Quiere decir que esto emitía con una cierta frecuencia y el que estaba acá medía menos frecuencia de la frecuencia con la que éste emitía.
lo que se denominaba efecto Doppler, que vimos con bastante detalle en el curso de Introducción a la Cuántica y la Relatividad. Entonces, lo que sale de ahí es que el corrimiento en frecuencia se puede escribir así. Esta es la velocidad, en este caso del detector, y C es la velocidad de la luz. La frecuencia del emisor de luz y la frecuencia con la que recibe el detector. ¿Está bien? Esta es la frecuencia que mide el detector. Bueno, la velocidad se puede escribir como A, aceleración por tiempo, ya lo dije. Y ahora hacemos la aproximación de que el tiempo que tarda en llegar la luz desde acá hasta acá se puede escribir más o menos como la longitud sobre su velocidad. En vez de poner T, voy a poner L sobre C y me va a quedar un C cuadrado. Más o menos, ¿no? Porque si uno quiere ser un poco más formal, uno sabe que como está acelerado esto, eso no es cierto, ¿no? Como está acelerado, el recorrido es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero acá nosotros suponemos que ese recorrido es velocidad por tiempo. Y por eso pusimos este resultado acá. Bueno, reemplazando me queda esto. Después, ¿qué hago? Bueno, después saco este que está acá multiplicando, lo paso acá dividiendo. Y el 1 lo paso como menos 1. Bueno, toda esa cuenta se puede reescribir como está acá. La frecuencia que recibe el detector menos la frecuencia que emite el emisor sobre la frecuencia que emite el emisor. Y eso me queda igual a este término, como se ve acá. Pero, claro, esta longitud, que es la del ascensor, es la altura del ascensor, en todo momento se puede escribir como diferencia de posiciones. Por ejemplo, cuando el ascensor ya avanzó un poco, bueno, tengo la posición 1, la posición 0, o sea que esa L es I1 menos I0. Si yo estoy en un determinado planeta, porque por el principio de equivalencia estar acelerado es exactamente lo mismo que estar quieto sobre un determinado planeta. Entonces, en ese caso, esta aceleración es la aceleración de la gravedad en el planeta. Y bueno, y esta es la diferencia de posiciones que corresponden a la altura del ascensor. Ahora ya quieto en ese planeta. Y bueno, y como pueden ver, hay una variación en la frecuencia, porque esto es distinto de cero, ¿no? Entonces la frecuencia que se recibe no es la misma que la que se emite. Y si ustedes miran bien, como I1 es más grande que I0 y acá hay un signo menos, la frecuencia con la que se recibe es más chica que la frecuencia que emite. Bueno, ustedes saben que si están quietos en la calle y una ambulancia se aleja, ustedes ven que la señal que sale de esa ambulancia hacia ustedes viene con menos frecuencia, la sienten con menos frecuencia. ¿Está bien? Acá sería el caso inverso, ¿no? Esto sería el emisor y lo que se alejaría, acá estaría la ambulancia quieta emitiendo sonido y ustedes se alejarían de la ambulancia. Sentirían que la frecuencia es más chica, la que llega a los oídos de ustedes. Bueno, por otro lado, esta cuenta, siendo distributiva, se puede escribir como, bueno, gravedad por posición 1 menos gravedad por posición 0. Gravedad por posición es lo que se denomina el potencial gravitatorio, ¿no? Cuando ustedes lo multiplicaban por la masa, obtenían la energía potencial gravitatoria. Pero si a la energía potencial gravitatoria, que es mg por I, lo dividen por la masa, obtienen el potencial gravitatorio, o sea, G por I. Es esto que está acá. Entonces, fíjense que el corrimiento que aparece en frecuencia está relacionado directamente con el potencial gravitatorio. ¿Está bien? Bueno, a eso se lo denomina
corrimiento en frecuencia. Como dije antes, a veces se le dice corrimiento al rojo si la luz está subiendo en el campo gravitatorio. ¿Está bien? Y si no, sería corrimiento al azul. Bueno, esto es una deducción, no sé. No es del todo correcto decir una deducción porque es bastante informal, pero es para tener una idea. Obviamente que este resultado se vuelve a obtener con lo que viene después, que es la teoría más formal, ¿no? Bueno, vamos acercándonos un poquito más a la relatividad general. Ustedes ya acá ven que aparecen algunas fórmulas. Nosotros vamos a mencionar algo de esto, no vamos a explicar de dónde salen estas fórmulas porque eso está en las 20 o 30 clases posteriores a esta. Pero vamos a dar alguna idea de la idea central que se le cruzó por la cabeza a Albert Einstein. Y para eso recurrimos a algo que ya mencionamos. Un ejemplo de un ascensor que está libre en el espacio, por donde entra un rayo de luz. El mismo ascensor que ahora de repente acelera para arriba, supongamos con la aceleración de la gravedad de la Tierra, ¿no? Y el tipo entonces de acá adentro ve que la luz se cae. En realidad la luz no se cae, lo que está pasando es que el piso del ascensor se acerca al rayo. O, como hay equivalencia entre sistema acelerado y campo gravitatorio, lo mismo ve este hombre, el mismo ascensor, el hombre ve que la luz se cae. Pero Einstein pensó, ¿por qué se va a caer la luz? Si la luz no tiene masa, los fotones no tienen masa, y entonces la Tierra no los atrae, ¿por qué se caen? Bueno, lo que se le cruzó por la cabeza a Einstein es que quizás no se estén cayendo, que quizás la luz sigue el único camino, lo que sería un camino recto, pero en un espacio que está curvado. La luz siempre ha sido un camino recto, pero si yo agarro, si la luz viaja así sobre un papel y yo curvo el papel, y si el único espacio que existe es el papel, a la luz no le queda otra que seguir la curvatura del papel. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que diría que la gravedad curva el espacio. ¿Está bien? Entonces, él dijo, bueno, pero la gravedad está generada por la masa, el campo gravitatorio. Pero la masa es también equivalente a la energía, ¿no? Porque está la fórmula E es igual a m por c cuadrado. O sea que en realidad, tanto la masa como la energía deberían curvar el espacio. Entonces, lo que él dijo es que, bueno, la curvatura del espacio, que en la geometría está representada por un tensor, tendría que ser proporcional a otro tensor que en la física representa tanto la energía como la masa, que es el tensor energía-momento. Lo que ahí es el T sub mu nu. ¿Está bien? Bueno, esa fue la idea central de Einstein, que el bicho que en geometría avanzada, en la geometría diferencial, describe la curvatura de un espacio, tiene que estar relacionado con lo que genera esa curvatura, que en física es tanto la masa como la energía. Y la masa y la energía está metida en lo que se denomina tensor de masa-energía. Bueno, resulta que este bicho tiene ciertas propiedades, por ejemplo es simétrico, o sea que si uno invierte los subíndices me queda igual. Este objeto es un objeto geométrico, su representante puede ser una matriz, es una matriz, en realidad es una matriz de 4×4, entonces, bueno, esa matriz es simétrica en principio. Y como es un objeto puramente geométrico, tiene que poder escribirse en términos de
el tensor métrico, del cual ya vimos algo en relatividad especial, pero igualmente en este curso de relatividad general todo esto se da de vuelta, o sea, se vuelve a decir que es el tensor métrico, y a partir de ahí arranca hasta que uno llega a los tensores, que no son solo estos, sino que hay más tensores de curvatura. Entonces decía que como es un objeto geométrico, tiene que depender del tensor métrico y tiene también que depender de sus derivadas. Bueno, entonces hasta ahí esa sería la parte sencilla. Ahora vamos un poquito más adelante, pero no vamos a entrar en detalle sobre las expresiones de estas cosas. Bueno, siguiendo con estas cosas, simplemente estamos mostrando fórmulas y diciendo cómo se llaman algunas cosas, no podemos hacer otra cosa. Esto es parte de un curso que tiene más de 20 clases y bueno, ahí que yo he dado parte de ese curso acá en la universidad como un curso que daba puntaje para doctorado, pero acá no podemos entrar en tantos detalles de esas cosas. Bueno, esto que está acá es la conservación de la energía. Este tensor masa-energía, o también se lo llama energía-impulso, qué sé yo, cuando uno le aplica esta operación se denomina derivada covariante, y entonces la conservación de la energía se puede escribir en este contexto de esta forma. O sea, la derivada covariante del tensor es 0. Entonces esto, claro, de alguna forma fija también cómo tiene que ser la derivada covariante del otro tensor, del G. Dicho sea de paso, el tensor G se denomina tensor de Einstein. Y bueno, su derivada covariante tiene que ser 0. Y al final, debido a estas propiedades y alguna otra que no mencioné, se logró escribir por lo menos la forma que debería tener el tensor de Einstein. Ese tensor se escribe con este tensor que está relacionado con la curvatura local de un espacio, digamos, matemáticamente se dice de una variedad. O sea, la curvatura local, y tiene este tensor, se llama tensor de Ricci, y tiene este otro término donde este es el tensor métrico y esta R se denomina escalar de Ricci, ¿no? El tensor de Ricci, en realidad, que es el que se ve acá, sale o está relacionado con el tensor de Riemann, que es esta otra cosa que está acá, que el tensor de Riemann describe la curvatura total de una variedad, o sea, la describe totalmente. Pero ese tensor tiene 256 componentes, o sea, es como una matriz de 16 por 16. Y bueno, y si uno después utilizaba algunas propiedades matemáticas de ese tensor de curvatura, en vez de 256 componentes independientes, le quedan 20 componentes independientes. Pero igual son 20 componentes independientes. Bueno, la contracción en el tensor de Riemann, cuando uno contrae un subíndice con otro subíndice, un subíndice que está arriba, que nosotros habíamos dicho que si estaba arriba se llamaba contravariante y abajo covariante, la contracción de un contravariante con un covariante, esto me da el tensor de Ricci. ¿Está bien? Bueno. Entonces, al final de cuentas, las ecuaciones de campos de Einstein quedan escritas así, donde hay una parte en donde está metida la información de la curvatura. Este es el tensor de Ricci, que me habla de cómo es la curvatura local, y este es el escalar de Ricci. O sea, esta parte me dice cómo es la curvatura. Y del otro lado
está quién la genera. ¿Y quién la genera? Y la genera el tensor energía impulso. O sea, la genera la masa y también la genera la energía. O sea, también la energía curva el espacio. Bueno, si uno mira esta ecuación, que es a la que llega Einstein, con ayuda de matemáticos como Grossman y también con una mujer que nunca se la menciona, que es Emily Noether, que le dio una gran mano a Albert Einstein. Si no, no hubiera llegado, creo, a nada de esto. Este tensor es simétrico, o sea, en principio esto se representa con una matriz de 4×4 y, bueno, como es simétrico tiene 10 componentes que son independientes, que son estas que están acá, A, B, C, D, etcétera, ¿no? ¿Por qué solamente 10? Y bueno, porque si esta matriz es simétrica, quiere decir que el número que va acá es este. ¿Está bien? El número que va acá es este mismo. El que va acá es este. Y el que va acá es este. Acá va este mismo. Y acá va este mismo. Porque es simétrico. Entonces solo quedan 10 componentes independientes. Bueno, entonces las ecuaciones de campo de Einstein son ecuaciones diferenciales, son de segundo orden, en derivadas parciales, ¿está bien? En derivadas parciales, con todo lo que eso implica, y además son no lineales, no son a coeficientes constantes, mezclan, multiplican variables, digamos. O sea que resolverlas es extremadamente complejo, extremadamente complejo. Bueno, entonces generalmente se miran solamente soluciones de problemas de altísima simetría. No sé, un agujero negro, una cosa, por ejemplo, que es completamente esférica o perfectamente esférica, y algo ahí se puede llegar a decir de eso. ¿Está bien? Bueno, esto es todo para ustedes de esta clase.